Bueno, yo hablaré acerca de lo que es la huelga según la Ley Federal del Trabajo. Bueno, comenzamos. ¿Qué es una huelga? Bueno, según el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Esto quiere decir, en otras palabras, que es una protesta que realiza un grupo de trabajadores con una inconformidad y suspenden sus labores con el fin de exigir sus derechos y tratando de llegar a un acuerdo. El derecho de huelga se permite para expresar inconformidades de los empleados y estas se manifiestan a través de una marcha o un paro, que es lo que permite a los trabajadores expresar sus inconformidades y el patrón hace lo posible por solucionarlo. Un ejemplo de una huelga podría ser que en una empresa se hizo un recorte de personal de 150 trabajadores, entonces este grupo de trabajadores realiza una huelga y obviamente tratan de llegar a un acuerdo para su reubicación en el trabajo. Bueno, anteriormente las huelgas eran un acto ilegal. Se multaban con 250 pesos hasta 500 e inclusive hasta con cárcel de 8 días hasta 3 meses de cárcel. Pero con el tiempo, observando otras marchas, se observó que era una manera eficaz que usaban los trabajadores para poder conseguir un trato digno, justo y que se les otorgaran sus garantías, por lo que después se agregó a la Constitución. Todo esto puede abarcar empresas, uno o varios establecimientos y solo debe limitarse a suspender labores, cumpliendo con los requisitos y objetivos. De lo contrario, se volverá una huelga injustificada e ilícita. Bueno, ¿cuándo es que se vuelve ilícita? Se vuelve ilícita cuando se susciten actos violentos ante personas o propiedades y cuando el establecimiento o empresa dependa del gobierno. Un ejemplo podría ser las veces que hemos visto las manifestaciones en las que se han atentado contra bienes, monumentos e inclusive hasta con las personas como policías o personas que están en la calle y pues las golpean. En caso de ser que se suscite esta situación, obviamente las personas que estén involucradas se tendrán que obviamente castigar y rescindir obviamente de sus servicios ante estos actos. Para que esta huelga se pueda llevar a cabo debe ser con una razón justificada y la suspensión de labores podrá ser legal por el tiempo que dure. Para que esta huelga sea justificada debe ser con ciertos objetivos que son conseguir que se llegue a un acuerdo por ambas partes y respetando los derechos que les otorga la ley. También obtener un contrato colectivo o un contrato ley y exigir su revisión y cumplimiento. Aquellos acuerdos que se hayan violentado. Como un ejemplo podría ser que si en una empresa se acordó la jornada de 8 horas, como lo marca la ley, y al final de cuentas están trabajando 11 horas, entonces estas horas extra que están trabajando no están siendo pagadas, entonces obviamente los trabajadores están inconformes y que recurren a una huelga, ¿no? También podría ser uno de los objetivos es que no respeten la participación en base a las utilidades. Por ejemplo, que si un grupo de trabajadores tenga un porcentaje de participación en la empresa y esta no sea respetada. Y también que uno de los objetivos sea la revisión de los salarios en los contratos. En resumen, debe ser de estos objetivos, debe ser que sea hacia la mayoría de los trabajadores
que se precisen y aclaren las inconformidades, que se indiquen las maneras de poder ser reparadas y que realmente afecte el equilibrio de ambas partes. Para que se puedan suspender las labores, deben cumplir con los requisitos, con los objetivos, antes ya mencionados, que sean la mayoría de los trabajadores los afectados, que podría ser en este caso la mitad más un trabajador, y que se cumplan con los requisitos que establece la Ley Federal de Trabajo en el artículo 920, que uno de estos requisitos es que se haga un escrito sobre las inconformidades, donde se aclaren las inconformidades y que ésta sea presentada al patrón con la fecha y hora en la que se realizará la huelga. Este escrito también será presentado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, respectivamente, y se dará aviso con una anticipación de 6 días naturales, y en caso de ser servicios públicos tendrá que ser con 10 días de anticipación para que se haga la huelga, y el patrón tendrá que, pues en este caso si se tendrá que llegar a un acuerdo para que se pueda solucionarse este problema. En caso de que no se llegara a un acuerdo, los trabajadores podrán realizar dicha huelga. La huelga se volverá también injustificada cuando no se cumpla con el número de trabajadores, que sea la mayoría de los trabajadores, cuando no se cumpla con algún objetivo antes mencionado, o cuando no cumpla con los requisitos antes mencionados. En los trabajadores que tendrán que continuar con sus servicios en caso de una huelga tendrán que ser aquellos que trabajen en buques, aeronaves, trenes, autobuses o demás vehículos de transporte. Deberán continuar con sus rutas. Y en caso de que sean hospitales, de que sean sanatorios, clínicas o establecimientos análogos. Bueno, estos deberán continuar con la atención a sus pacientes. La huelga se terminará en cuanto se haya llegado a un mutuo acuerdo con el patrón, o que el patrón haya cubierto los salarios que los trabajadores no hubieran percibido, o por la decisión que haya tomado el tribunal ante la sentencia, que esta podría ser, obviamente, inclusive afectar a la empresa económicamente. La huelga hoy en día constituye una de las garantías sociales más importantes de los trabajadores, ya que gracias a este ejercicio se logra establecer un equilibrio entre ambas partes, trabajador-patrón. Y es importante conocer las causas legales de este movimiento para saber sobre su legalidad, existencia e imputabilidad. Y con ello tomar medidas pertinentes para que el patrón obviamente evite situaciones que afecten a la economía de la empresa. También es importante como trabajador conocer que tenemos el derecho de poder manifestar nuestras inconformidades, y de que obviamente se tengan que hacer de manera ordenada, como antes mencioné, sin actos de violencia, porque pues obviamente esto provocará que ni siquiera se cumplan nuestras peticiones, y que también conocer que tenemos este derecho de que hagan respetar lo que dice la ley y no bajarnos a un nivel a pesar de del nivel o del poder que se tiene. Y también conocer como patrón que si no cumplimos con los acuerdos que se llegó con el trabajador, o que si en este caso si no existiera un contrato donde se mencionen obviamente los acuerdos, hacer mención de que pues obviamente
se tiene que hacer con base a la ley, no podrán ser mínimos, y que si no existiera un cumplimiento de estos derechos, estar atentos como patrones de que los trabajadores podrían manifestarse y afectarnos económicamente en dado caso si no se llegara a un acuerdo. Con esto doy por terminada la exposición. Espero haya quedado un poco más claro lo que es la huelga y el derecho que existe, ya que muchos hoy en día no conocemos que existe el derecho de poder manifestarse y que debe ser con requisitos y con ciertos objetivos. Gracias.